Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Miguel Pareja, gestor de carteras de CAI Bolsa, y voy a introduciros a los conceptos básicos del análisis técnico. Como comento, vamos a ver en estos módulos algunas de las características de este tipo de análisis, cuáles son los tipos de análisis que engloban el amplio campo del análisis técnico, y sobre todo hay que tener en cuenta que no podemos interpretar todos estos contenidos que vamos a ver como un curso que nos permita directamente tomar decisiones u operar en los mercados, pero sí que nos vayamos familiarizando, especialmente aquellos inversores que hasta ahora no lo hayan hecho, con algunos de los conceptos más importantes dentro del análisis. El análisis técnico, el concepto básico que siempre hemos conocido, es el de el estudio de una serie de comportamientos, el estudio de una serie de precios a lo largo de la historia en función de gráficos, en función de tendencias, en función de direcciones en las cuales se mueven los precios. ¿Con qué fin? Pues con el fin de anticipar el movimiento que presumiblemente tendrá dicho precio. Esto es la forma más tradicional de conocer el contenido o la filosofía del análisis técnico, y francamente pues engloba lo que en términos generales viene a ser, que no es sino el estudio de una serie de precios, de cotizaciones, para intentar saber en qué momento del escenario de la tendencia nos encontramos y, sobre todo, lo que es más importante, qué es lo que probablemente podrá suceder en próximas fechas, y por tanto aprovecharnos en función de estrategias de la compra o venta de distintos activos. ¿Cuáles son las ventajas del análisis técnico? Pues básicamente son tres, las más objetivas que podemos interpretar. Dificultad para conocer cifras económicas y financieras de una compañía como para poder determinar su valor real, hacen que el análisis estrictamente de una compañía resulte muy difícil para un inversor particular que no tiene ni medios ni la fiabilidad de que los datos macroeconómicos o corporativos esté manejando sean los correctos. En segundo lugar, permite identificar flujo de compras y de ventas, que son, digamos, las fuerzas que determinan el definitivo lugar donde se coloca el precio, y también la tendencia, es decir, la tendencia que va a ser la evolución de los distintos puntos de equilibrio entre compradores y vendedores. Eso nos lo permite el análisis técnico. Por último, permite desarrollar estrategias con independencia del plazo temporal en que efectuemos la inversión. Es muy importante dos aspectos. Uno, cuando nosotros nos acercamos hacia un precio, hacia un activo financiero, y queremos establecer una participación del mismo, es decir, tomar posiciones bien comprando o bien vendiéndolo, necesitamos una estrategia. Esto es algo que el análisis técnico nos permite de una forma muy clara. De luego está de nuestra parte ser rigurosos y activos con la forma en la cual la llevamos a cabo, y sobre todo también es importante saber que un análisis técnico con rigor puede ser utilizado tanto para un inversor que va a operar en un intradía como para aquel inversor que lo va a hacer en un plazo superior. ¿Qué es lo importante? Implícitamente lo hemos dicho, el rigor y la disciplina. De nada sirve que ni estos conceptos ni otros que en el futuro pudieran continuar enriqueciendo sus conocimientos sobre análisis técnico, pues pudieran favorecer mayor conocimiento de algunas formaciones técnicas, mayor conocimiento de algunas pautas de comportamiento de los precios, etcétera, etcétera, si finalmente no somos rigurosos a la hora de determinar el análisis y, en segundo lugar, a la hora de llevar a cabo una estrategia acorde con el análisis que hemos establecido. Lo primero que tenemos que hacer en un curso de introducción al análisis técnico es explicar en qué consiste un chart o un gráfico. Es posible que sea un aspecto muy banal o demasiado sencillo para muchos inversores, pero desde luego no tanto para aquellos que parten de cero en el conocimiento de este tipo de análisis. Así pues, tenemos la posibilidad de ver en pantalla un gráfico, una representación, y no es sino la evolución a lo largo del tiempo de un precio de cotización. Tenemos en la parte inferior del gráfico la evolución del tiempo, en este caso estaríamos ante un gráfico diario del futuro del Bund alemán, y en la parte de precios, pues la evolución de los precios en función de las cotizaciones. Esto que nos permite en cada momento determinar pues una relación entre el tiempo y el precio, es decir, el precio que posiblemente podamos identificar en las próximas jornadas o en las próximas fechas está claramente relacionado con el precio que actualmente se está cotizando en un activo. Dependiendo del tipo de gráfico, cada barra, en este caso es un gráfico de barras, representará el precio mínimo, máximo, en un minuto, en una hora, en un día, en una semana. Es decir, si estamos en un gráfico diario y vemos una barra como es un gráfico de barra
de este gráfico tendríamos que identificar el mínimo del día, el cierre del día, la apertura y el cierre de sesión. Esa es una información que nos da los gráficos. Tenemos un ejemplo, el gráfico diario. Gráfico diario, cada barra muestra y refleja los niveles de cotización, máximo, mínimo, apertura y cierre telefónica durante una sesión. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, una una barra claramente representativa de una jornada, en la cual vemos el máximo del día cuál fue, el mínimo del día cuál fue, el precio de apertura cuál fue y el precio de cierre cuál fue. Así sucesivamente, todos los comportamientos que ha tenido cada precio, en este caso Telefónica, a lo largo de distintas sesiones, pues nos determinan un gráfico de cotizaciones, y el estudio de ese gráfico de cotizaciones es, la herramienta de la cual se sirve el análisis técnico para, como posteriormente iremos viendo, ir obteniendo conclusiones y sobre todo ir obteniendo posibles estrategias. No podemos seguir avanzando sin anteriormente comentar lo que es uno de los gráficos más utilizados y que a menudo pues habrán visto en las colaboraciones que efectuamos en medios de comunicación, y es el gráfico de velas japonesas o candlestick. Es muy sencilla su lectura, su interpretación, y yo creo que merece la pena dedicarle unos segundos para que quienes no estén familiarizados pues así lo hagan en estos instantes. Tenemos dos gráficos que es exactamente el mismo. Es el gráfico de Telefónica, es un gráfico diario durante un cierto periodo, y aquí tenemos a la derecha el gráfico en velas. Aquí hablábamos anteriormente de un máximo, de un mínimo, de una apertura y de un cierre. Pues en el gráfico tendremos una apertura y un cierre, y de la misma manera lógicamente que un máximo y un mínimo. ¿Y de qué va a depender que esta vela sea blanca o sea negra? Pues va a depender de la relación entre el precio de apertura y el precio de cierre. Así pues, si tenemos que el precio de apertura está por encima del precio de cierre, tendremos una vela, de color sombreado o color negro, es decir, el cierre respecto a la apertura se ha producido a niveles inferiores. Si por el contrario lo que tenemos, como en la siguiente vela, es un cierre por encima del precio de apertura, tendríamos una vela blanca. Por tanto, es muy importante la información que implícitamente nos está dando una vela, dado que de un simple vistazo estamos viendo cuál ha sido el comportamiento durante esa jornada, o ese minuto, o esos 5 minutos, o esa semana, dependiendo del tipo de gráfico en el cual estemos hablando, y por tanto poderlos simplemente de un vistazo, no tener que acudir a ver cuál ha sido la apertura y cuál ha sido el cierre, poder echar un vistazo de cuál ha sido el comportamiento durante esa jornada, porque desde luego una sesión en la cual el precio abre, por suponer, en 15 euros y posteriormente cierra en 14,50, es decir, medio euro por debajo, estaríamos hablando de una vela pues bastante clara desde el punto de vista de las connotaciones bajistas o de debilidad que nos estarían transmitiendo. Sería parecido a esta que tenemos aquí en el caso de Telefónica, y que posteriormente, pues lógicamente hemos visto cómo continúan las correcciones. El análisis técnico, como otros muchos tipos de estudios, se divide en distintas ramas o en distintas secciones, o incluso en distintos análisis que en sí mismo lo son. La familia principal de análisis técnico, o de tipos de análisis técnico, está formada por la escuela o conocimiento chartista, análisis cuantitativo, la teoría de la onda de Elliott, y también podríamos englobar lo que son los candlestick o las velas japonesas, entendidas pues como una serie de pautas que nos permiten de una forma estructurada otorgar una serie de connotaciones a lo que posiblemente vaya a efectuar el precio en función de unas pautas que teóricamente se van repitiendo de una forma paulatina en los precios y en los gráficos. En el caso del análisis chartista, pues se basa en la identificación de estructuras y figuras dentro del gráfico a las cuales se les atribuye una interpretación predictiva de la cotización en términos de connotaciones de continuidad o giro de tendencia. Posteriormente iremos viendo todos estos tipos de análisis y nos familiarizaremos más con ellos. Y el cuantitativo sería la aplicación de fórmulas y análisis estadísticos a la muestra de datos definitiva por el conjunto histórico de cotizaciones, con el fin de identificar niveles de sobrecompra o sobreventa, señales de giro o de tendencias, diseño de sistemas automáticos de señales de compra y venta, es decir, una serie de particularidades. Incluso el fin último en muchos de los casos del análisis cuantitativo es establecer un sistema automático de generación de órdenes. Y por último, la introducción a la teoría de la onda de Elliott. Esta teoría o este análisis sostiene que a lo largo de la historia se repite de forma cíclica una formación gráfica con estructura concreta, es decir, con un patrón muy concreto.
por lo que si somos capaces de identificar el momento en que se encuentra el precio dentro de dicha pauta, podremos prever cuál será la dirección del siguiente movimiento. Es decir, sería como dentro de un mapa identificar cuál es el punto donde nos encontramos y saber a partir de ese punto determinado cuál es el escenario que con mayor probabilidad puede llegar a darse. Hablamos mucho de probabilidad en análisis técnico, pero es un aspecto muy relevante que tenemos que tener en cuenta. No es un 100% fiable como técnica, pero sí lo es en un elevado número de porcentajes si utilizamos el rigor y la disciplina. Y además es muy importante ser conscientes de que en un momento determinado que tengamos una estrategia, si esa estrategia se resuelve porque ha sido activado un stop loss, si ese stop nos ha evitado posteriores minusvalías, bien estaba la estrategia porque, digamos, la función del stop loss ha sido claramente cumplida. Nos introducimos ya poco a poco en algunos de los conceptos puros de lo que es análisis técnico, y para ello debemos empezar por lo que es la teoría de Dow, que es evidentemente el origen del análisis técnico en cuanto a conceptos y en cuanto a bueno, pues ideas de las cuales luego se han ido desarrollando otros muchos análisis o otros muchos conceptos. En la teoría de Dow destacaríamos seis premisas que son, en la primera de ellas nos dice que los índices lo descuentan todo, teniendo en cuenta que toda la información sobre los hechos que pueden afectar a los mercados, es decir, cualquier factor que pueda afectar a una acción, a un activo que esté cotizando, va a quedar recogido en su precio. Es decir, el precio es la interacción de los distintos agentes económicos y cada uno de ellos toma una decisión de comprar o de vender en función de noticias, en función de valoraciones de esa compañía por parte de esa gente, en definitiva de un amplio abanico de aspectos. Pues bien, el precio al final lo que hace es englobar todos esos aspectos que ponderarán en función, lógicamente, del número de títulos o el número de acciones que cada uno de esos agentes vengan a desarrollar. En segundo lugar, los mercados siguen tres tipos de tendencias: tendencias primarias o de largo plazo, tendencias secundarias o de medio plazo y tendencias terciarias menores o de corto plazo, que son las que llevarían hasta menos de 3 semanas. Las tendencias primarias siguen tres fases en su evolución, es decir, la tendencia principal normalmente tiene tres fases, como definía Dow. Estamos hablando de una fase de acumulación o de compra institucional. Posteriormente veremos en qué parte del gráfico podemos identificar este tipo de fases de acumulación. La fase fundamental o de compra por parte del público en general suele estar ligada a la fase en la cual los precios empiezan a desarrollar tendencias claramente alcistas, y la fase de distribución o especulativa, y es cuando se produce la venta institucional, o lo que es lo mismo, se suele conocer en el mercado como se reparte el papel o se coloca el papel entre los inversores pequeños. El cuarto punto nos dice que los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias bajistas o alcistas. Varios índices deben confirmar las tendencias. Es, digamos, el germen del concepto de divergencia y convergencia que hemos visto en otros muchos campos y en otros muchos, digamos, ramas del análisis técnico. Es muy importante que cuando un índice de referencia importante supere una zona de, digamos, reconocida zona de barrera o de resistencia, otro que tenga una cierta correlación con este también lo haga, porque digamos que la fortaleza de la tendencia, la fiabilidad de la continuidad de la tendencia va a estar claramente condicionada a que ambos precios confirmen sus sendas rupturas. Por último, los dos últimos aspectos serían: el volumen confirma la tendencia. Dow daba mucha importancia a que cuando hubiera determinados movimientos o inicio de determinados movimientos el volumen acompañase, especialmente cuando las cotizaciones empiezan a subir, y también sospechaba de cuando al final de determinadas subidas el volumen empezaba a bajar, porque le llevaba a pensar que muy posiblemente el final de esa tendencia estaba claramente próxima, dado que pocos inversores estaban ya dispuestos a comprar y eso era el fiel reflejo del menor volumen. Por último, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que es sustituida por otro. Esto es importantísimo, es uno de los pilares dentro de estos 6 puntos que tenemos que tener en cuenta. Podemos identificar una tendencia alcista y no debemos darla por finalizada, o viceversa, una tendencia bajista, hasta que no haya otra que la sustituya. Es decir, no tengamos una pauta de vuelta, unas connotaciones de giro, un mínimo argumento para poder pensar que efectivamente el precio nos está avisando, nos está advirtiendo de que ese movimiento está más que agotado. Estamos hablando ya de aspectos o de
algunos de los contenidos del análisis técnico. La tendencia. Tendencia es el punto de partida básico para toda introducción al mundo del análisis técnico. Pese a que estamos en un breve curso de introducción a conceptos, no podemos ni muchísimo menos pasar por encima de ello, porque del conocimiento de la tendencia lógicamente parten la posibilidad de identificar luego estructuras de continuidad, estructuras de giro y, por qué no, incluso estrategias óptimas. Tenemos en pantalla una tendencia en la cual, bueno, damos ya por hecho que es claramente alcista, puesto que tenemos mínimos cada vez por encima de los anteriores y máximos también por encima de los previos. Lo que es lo mismo, tenemos mínimos relativos y máximos relativos ascendentes. Implícitamente, ¿qué estamos diciendo? Que una tendencia alcista es aquella formada por mínimos y máximos relativos ascendentes. Es decir, sería como la imagen de una escalera que va sucesivamente ascendiendo los peldaños, y en la cual pues cada peldaño está por encima del inmediatamente anterior, así sucesivamente. Ejemplo de tendencia bajista, pues tenemos una secuencia en la cual, al contrario de lo que teníamos anteriormente, tenemos máximos y mínimos que están sucesivamente por debajo de los anteriores. ¿Esto qué nos lleva a decir? Pues que tenemos mínimos y máximos relativos descendentes, formando el qué, pues una tendencia bajista. Tenemos identificada y definido desde la forma más sencilla pero más limpia, desde luego más útil, el concepto de tendencia alcista y el concepto de tendencia bajista. Fíjense que no hemos utilizado aspectos como el de directriz alcista, ni directriz bajista, ni otra serie de elementos. Es muy importante ser conscientes de que una directriz es una herramienta, es un instrumento, pero en sí mismo no es garante de tendencia. La tendencia la forma y la determina el precio y su estructura, nada más. Esta es una de las ideas en las cuales, bueno, siempre en los cursos me gusta hacer muchísima incidencia, porque nos evitará posteriores equívocos al relacionar tendencia con directriz y, por tanto, pues llevarnos determinados sustos que luego el mercado nos va a dar, porque una tendencia no está finalizada porque un precio esté por encima o por debajo de una directriz. Una vez que sabemos cómo se forma una tendencia o cómo podemos identificar la forma más normal, más habitual de estar ante una tendencia alcista o bajista, pasamos al concepto de giro de tendencia. ¿Por qué? Pues porque las tendencias no son eternas, no está un movimiento desarrollándose de forma lineal prácticamente en el tiempo de una forma constante, sino que hay giros. Y estos giros, pues tal como dice la teoría de Dow, una tendencia permanece vigente hasta que es sustituida por otra, y efectivamente aquí es donde entra el concepto de giro. En este caso vemos como el precio pasa a desarrollar mínimos y máximos relativos ascendentes a máximos relativos decrecientes, o lo que es lo mismo, pasa de tendencia alcista a bajista. Teníamos una tendencia claramente al alza, este sería el dibujo de los tramos que ha ido desarrollando, y hay un punto a partir del cual el precio nos pasa a desarrollar dos máximos y dos mínimos relativos ascendentes. Esta es una clarísima pauta de giro, como tenemos aquí, y que nos avisa de que el precio pues va a iniciar un nuevo tramo a la baja. ¿Hasta cuándo estará ese nuevo tramo a la baja vigente? Hasta que otro tramo al alza lo sustituya. Es ir enlazando tramos y ir delimitando los puntos, los codos a través de los cuales pues se producen giros y se producen señales de vuelta. Vamos a hacer una breve introducción un poco más profunda a esas fases del mercado que antes de pasada pues hemos visto dentro de lo que es las ideas básicas de la teoría de Dow. Hablábamos de fases, la fase de acumulación, la fase fundamental y la fase de distribución. Pues bien, aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, en el caso del IBEX 35, bastante reciente por cierto, donde podemos ver algunos de estos campos. Aquí tendríamos el campo de la fase de acumulación, es decir, el dinero, pues es una de las características típicas, absorbe todo el papel que sale del mercado después de una fase correctiva previa. Todavía están llegando noticias negativas al mercado en esta fase y las cotizaciones empiezan a superar los máximos anteriores, a dar formaciones de vuelta como este doble mínimo, y poco a poco la tendencia alcista está en marcha. Entramos dentro de una fase fundamental donde comienzan a materializarse buenas perspectivas económicas, entra dinero de forma constante en cada recorte, cada uno de estos recortes que se van produciendo sistemáticamente son aprovechados por los inversores para entrar, y funcionan los indicadores y figuras de tendencia de continuidad. Ya lo veremos posteriormente, como en este caso pues formaciones de continuidad, indicadores de divergencias, indicadores de continuidad pues perfectamente pueden ser utilizados, puesto que
como norma general funcionan. Y por último llegamos a la fase de distribución. Fase de distribución en la cual medios de comunicación hablan sin parar de la bonanza económica y bursátil, supongo que les sonará de la historia reciente. Llegan los inversores retardados, al hilo de que todavía se puede seguir pensando en una continuidad de las estructuras alcistas, de que la bolsa está superando máximos históricos, todo esto que tenemos tan reciente. Y ahí es donde, durante un periodo de tiempo, pues grandes inversores, fondos de inversión o simplemente inversores que con importantes posiciones han ido acumulando a lo largo de toda la fase de subida, empiezan poco a poco a deshacer posiciones, bien vendiendo títulos a mercado o bien efectuando posiciones estructuradas, coberturas, distintas posibilidades que habría. Y el fiel reflejo de una fase de distribución es posteriormente una caída muy violenta una vez que los precios pues caen por debajo de lo que han sido los niveles de referencia sobre los cuales se ha estado pivotando las posiciones de compra y de distribución, por tanto. En los siguientes módulos iremos viendo poco a poco, especialmente en el campo del análisis chartista, algunos de sus principales conceptos, de igual manera que en este aspecto introductorio en el campo de la tendencia, en el campo de la teoría de Dow y en el campo de otros aspectos importantes nos hemos ido poco a poco aproximando y intentaremos que sea de lo más didáctico y, por supuesto, lo más clarificador posible.